Economía y combate al crimen. Los dos temas más importantes en Chile hoy serán los temas de este programa. Primero conversaremos de crecimiento e inversión con José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, y luego de estrategias para enfrentar el crimen organizado con Pablo Ceballos, parte Influyentes. José Ignacio Escobar, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, han sido días muy intensos, imagino, después de que Colbún, la empresa donde tú eres el gerente general, decidió suspender el proyecto Paposo, ¿no?, de 1.400 millones de dólares, creando mucha polémica y mucha reacción por la envergadura de la inversión y sobre todo por la razón que fue, hablando, digamos, en lenguaje coloquial como hablamos en Chile hoy día, por la permisología. ¿Qué es lo que has reflexionado tú después de todo lo que ha pasado y me imagino también después de todas las personas que han conversado contigo? ¿Cuál es el monto de inversión que podría estar hoy día parado en Chile por la permisología? Mira, efectivamente lo sucedido con nuestra central de bombeo Paposo, un proyecto tan importante para la transición energética y para la descarbonización en el norte de Chile. La verdad es que yo creo que es probablemente un hito importante de un proceso que hace mucho tiempo, que en Chile, y que ha sido también diagnosticado por diversas autoridades de este gobierno, del anterior, viene poco a poco ralentizándose y complejizando la capacidad que tienen las empresas, los empresarios, las compañías nacionales y multinacionales de poder seguir generando las inversiones necesarias para reactivar el crecimiento económico, generar los empleos necesarios y para ello capturar los recursos necesarios para poder resolver los tan urgentes problemas sociales que tenemos en el país. Por lo tanto, dicha reactivación, que involucra por lo general ciertos proyectos muy importantes en infraestructura eléctrica, minera u otros, han estado sometidos a estas vicisitudes, ¿cierto?, que hoy en día tiene el sistema de obtención de permisos y por lo tanto nos preocupa porque creo que es una señal de alerta que debe alertar no solamente, ¿cierto?, a empresas eléctricas, sino que a todos los sectores productivos que hace mucho tiempo están clamando por una mejora en todo este complejísimo sistema de obtención de permisos, en la disparidad de criterios que hay en las distintas regiones y poder juntos, ¿cierto?, como sociedad decidir cuál es el camino que Chile quiere tomar en la senda de reactivación. Ahora, después de lo que pasó con Paposo, ha habido reacción del gobierno, ¿no? Tuvimos al ministro Marcel en Tolerancia Cero el lunes y él decía, bueno, sí hay medidas que se han tomado. Desde luego, por ejemplo, la ley de permisología que está sacando adelante el ministro Grau pasó ya a segundo trámite en el Congreso, avanzó esta semana y ahí hay una batería de medidas justamente que van en esa dirección. ¿Es suficiente? Mira, yo creo que toda ley y todo proceso tan complejo como es hoy en día poder evaluar proyectos de esta envergadura, no olvidemos que un proyecto así toma más de 200 permisos, y ya se han hecho intentos anteriores, está lo que en su momento fue la SUPER, el Sistema Único de Permisos, que de alguna forma trata de hacer una ventanilla única para obtención de permisos. Yo creo que por ahora este proyecto de ley es un paso hacia adelante. Yo creo que obviamente tiene espacios de mejora, que en los procesos, ¿cierto?, de indicaciones y toda la tramitación que queda en el Congreso va a tomar todavía un tiempo. Por lo tanto, los que estamos invirtiendo hoy en día tenemos que invertir con las reglas actuales y creemos que en las reglas actuales todavía se puede hacer bastante más para poder acelerar sin bajar los estándares, eso es lo importante, sin bajar los estándares ambientales, pero dar mayores certidumbres a las inversiones que se están haciendo, permitirnos acceder a los procesos y no ser terminados anticipadamente, porque al terminar anticipadamente tú no sabes a qué te vas a enfrentar porque no te dejaron jugar el partido. Y eso creemos que es lo grave en este caso. Pero digamos, para ser claro, si el proyecto de permisología del gobierno te parece un avance. Por supuesto que es un avance. Hay bastante que mejorar, pero es un avance. Ya. Ahora, el ministro Marcel también dijo que esperaba que ojalá la Colbún reconsiderara, ¿no?, esta suspensión y lo que tú has dicho es que se van a tomar 3 meses para evaluar qué van a hacer. Con la reacción que ha habido, recordemos también que se destituyó, se le pidió la renuncia no voluntaria al director del CEA de Antofagasta, ¿no?, a cargo de esta evaluación. O sea, hay un movimiento, digamos, además de las declaraciones del ministro Marcel apoyando el proyecto y de otras autoridades de gobierno. Ya dieron, digamos, de baja la idea de sacar adelante Paposo, que además contribuye a descarbonizar nuestra matriz energética, no es un proyecto importante, o hay posibilidad todavía de que sigan adelante con este proyecto? Mira, lo que comentamos de que iban a ser al menos 3 meses de reflexión y de evaluación de los escenarios, eso fue hace una semana atrás, por lo tanto estamos todavía en ese proceso. La verdad es que no hay que minimizar el impacto que significa una terminación anticipada, como lo que se hizo. Nos parece que es una situación que pone al proyecto en una situación muy compleja, porque básicamente al no poder hacer parte del proceso y poder durante el proceso de evaluación ambiental resolver los temas y las deficiencias que se encuentran, sino que básicamente se nos lleva a foja cero,
el tiempo perdido y el costo que significa para el proyecto y para el país no poder tener este proyecto en los tiempos que requiere la descarbonización y sobre todo la instalación de sistemas de almacenamiento de energía en el norte de Chile son gravísimos. Y por lo tanto, justamente estamos en esa evaluación, equilibrando qué significa reingresar en términos de partir desde cero con un proceso de evaluación ambiental versus todos los caminos posibles para poder continuar y reactivarnos dentro del proceso actual de evaluación ambiental. Ese escenario está todavía en evaluación, estamos viendo todos los caminos posibles, pero insisto, es grave que los proyectos hoy en día no puedan avanzar en tramitación ambiental. Este año 24 proyectos de inversión significativos han sido terminados anticipadamente y eso creemos que es algo que perfectamente se puede subsanar sin necesidad de tener que esperar este proyecto de ley nuevo. Ricardo Umeves, presidente de la CPC, decía que había activismo de parte de algunos funcionarios que torpedeaban de alguna manera estos proyectos más allá de las declaraciones del ministro Marcelo, el ministro Grau o del mismo presidente Boric en el sentido de la importancia del crecimiento económico y la inversión. ¿Tú lo ves así también? Mira, nosotros estamos en la región de Antofagasta desde el año 2018, donde nosotros tramitamos ambientalmente de forma muy exitosa el parque eólico más grande de Latinoamérica, que está a punto ya de terminar su inversión, su construcción. Estamos tramitando una expansión de ese proyecto con el mismo Servicio Regional de Antofagasta. Acabamos de ingresar una declaración de impacto ambiental de una subestación muy importante que se tiene que construir al norte. Por lo tanto, estamos doblemente sorprendidos porque tenemos una relación muy profunda, muy arraigada con el Servicio de Evaluación Ambiental y con el resto de las reparticiones públicas, con las comunidades en las cuales están estos proyectos y por lo tanto nos causó mucha sorpresa que en este caso particular de este proyecto, el criterio de poder determinar si el proyecto tenía información suficiente para avanzar en el proceso y a través de los IXARAS complementarlo y mejorarlo, fuera terminado anticipadamente, porque insisto, el nivel de rigurosidad, el tiempo dedicado en poder conversar con las comunidades y con las autoridades para poder perfeccionar el proyecto previo a su ingreso, las participaciones ciudadanas, las más de 90 reuniones que tuvimos en 2 años y medio con todos los grupos de interés del proyecto, fue el mismo estándar que hemos ocupado, como digo, para 3 proyectos que sí han logrado avanzar en su tramitación ambiental y por eso nos da una doble sorpresa, ¿cierto?, de que el mismo equipo de trabajo, en este caso particular, haya decidido terminar anticipadamente el proyecto. Ya, es una sorpresa y eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasó, pero la reacción del gobierno ha sido una sorpresa también y el hecho que hayan sacado al director del CEA Antofagasta. La verdad es que no tenemos las competencias en el conocimiento de qué es lo que pasa internamente, ¿cierto?, y por qué hayan decidido tomar esa decisión. Nos parece, digamos, de que esa es una acción de exclusiva responsabilidad, ¿cierto?, de las autoridades y por lo tanto no nos corresponde opinar. Nosotros tenemos, como digo, una larga y profunda relación con el CEA Antofagasta y me parece que esto no hay que personalizarlo. Yo creo que acá hay un tema mucho más profundo que afecta a todo el país, ¿cierto? Hay muchos proyectos eléctricos que han sido desistidos de su evaluación ambiental y por lo tanto nuestra visión es que acá lo que hay que ver es las razones de fondo, ver los procesos y como te digo, y tratar de dar señales un poquito más consistentes en todo el país respecto a proyectos tan importantes en transición energética. José Ignacio, pero si uno mira la película grande, tratando de simplificar esto, ¿de quién es la responsabilidad? O dicho de otra manera, ¿quién tiene la llave o quiénes para destrabar esto? Porque, por otro lado, por ejemplo, una empresa como Arauco está invirtiendo más de 5.000 millones de dólares en un proyecto en Brasil porque dice que la diferencia es que allá se demoran 14 meses en dar permiso versus 10 años en Chile. O sea, claramente hay una anomalía respecto de nuestra propia región y de países, además estamos hablando de Brasil, un gobierno como el del presidente Lula muy comprometido con el medio ambiente. O sea, uno no podría asumir que es porque allí hay menos interés o menos preocupación por conservar el medio ambiente. Totalmente. Nosotros tenemos proyectos en Chile, tenemos proyectos en Perú, estamos evaluando muchos otros países que también están avanzando en transición y como tú bien dices, no existe ninguna correlación entre el compromiso del Estado, del país, ¿cierto?, en avanzar en descarbonización y transición energética y cuánto te demoras en la obtención de permiso. De hecho, por lo general, aquellos países más comprometidos con esto, los países líderes de Europa, Dinamarca, Alemania, tienen procesos bastante claros, ciertos y expeditos, pero muy estrictos, Noruega, por ejemplo, para la tramitación de sus proyectos. Por lo tanto, no es un tema de bajar los estándares. Yo creo que acá lo que hay que hacer es un ordenamiento, una simplificación, una unificación de criterios y, por ejemplo, lo que muchos países tienen, una mirada estratégica previa al ingreso a los proyectos donde rápidamente te puedan decir, no, este proyecto no cumple con la vocación del territorio, de la mirada estratégica de esa región o de esa comunidad para este tipo de proyectos y uno rápidamente no invierte los 2, 3, 4 años que significa tramitar un proyecto o más todos los recursos económicos y puede destinarlos a otro proyecto en otra región. Por lo tanto, ese no anticipado es muy importante. Y en eso, por ejemplo, países como Brasil, como Alemania, como Noruega, de alguna forma han diseñado esa mirada estratégica previa y en aquellos lugares donde si hay una vocación territorial,
si hay una mira estratégica de que por los recursos naturales o por la razón que sea, esa zona sí es perfectible de admitir este tipo de proyectos, de alguna forma tú tienes parte del trabajo ya avanzado. Muchas veces pasa que los proyectos hacia el final de la tramitación, al año 5, al año 6, recién te dicen, no, es que esta zona no tiene vocación territorial para esta tecnología, para este tipo de proyectos, porque aquí hay que hacer turismo o hay que hacer otro tipo de desarrollo, no sé, agrícola o expansión urbana. Esa cosa te la pueden decir al par de meses de haber partido una tramitación, no después de 5 años. Entonces, yo creo que para poder responder a tu pregunta de cómo acelerar esto, cómo poder converger lo que el gobierno de Chile hoy en día ha sido muy claro, la importancia de atraer inversiones, de mantener, ¿cierto?, el desarrollo productivo, industrial, etcétera, yo creo que hay que converger esas visiones, la mirada estratégica, la mirada regional, la mirada territorial y poner al servicio de las empresas que van a hacer finalmente las inversiones esa convergencia entre lo técnico, lo político y lo social, pero que sea una mirada que también viene desde el Estado. Porque muchas veces uno trata de dar esa mirada, ¿cierto? Oye, este país necesita tecnologías para descarbonizar, pero bueno, uno también es el interesado. Entonces la contraparte dice, bueno, obviamente tú me vas a decir que tu proyecto es fantástico porque tú eres el invitado a invertir. Pero es distinto que el Estado, a través de todos sus estamentos, Ministerio de Economía, Hacienda, Medio Ambiente, de alguna forma converjan en esa mirada, trabajen con el territorio y de alguna forma allanen el camino para que los proyectos puedan avanzar de forma expedita. Entonces te voy a hacer la pregunta de nuevo. La ley de permisología, ¿qué es lo que dicen del gobierno? Bueno, nos hemos ocupado de hacer esto. Hay una ley en trámite que avanzó decisivamente esta semana. Hay gabinetes pro crecimiento en todas las regiones. Hay en el discurso y en la práctica también un énfasis del gobierno en el crecimiento, en la inversión. ¿Eso lo valoras? O sea, ¿es importante? O sea, es el punto de partida clave. Yo creo que si no hay una mirada de Estado y de los distintos gobiernos en una mirada consistente respecto a la importancia, en nuestro caso, de acelerar las inversiones que apoyen la transición energética y la descarbonización del país, por supuesto que debajo de eso no se puede hacer prácticamente nada. No olvidemos que la transición energética en Chile comenzó hace ya casi 20 años con las primeras leyes donde efectivamente había una consistencia muy parecido a lo que había en materia económica, ¿cierto? Chile en materia económica tenía una trayectoria de más de 5 décadas bastante similar, manteniendo una cierta línea, y en energía nosotros creemos que también. Y por lo mismo que Chile hoy en día es potencia mundial en energías renovables. Somos el país número 1 per cápita en energía solar. Somos de los países con más penetración de energía solar en su matriz a nivel global. Por lo tanto, ha sido un éxito. Nosotros creemos que ya se hizo la parte, por decirlo así, más fácil, ya se hicieron los mejores proyectos y ahora la segunda etapa, el segundo tiempo de la transición, como también lo dijo el ministro Pardo en su momento, va a ser la más complicada, porque ya las energías renovables no son una novedad, ¿cierto? Ya están desplegadas en todo el territorio, tenemos parques solares en todo Chile, parques eólicos, centrales hidráulicas, centrales de biomasa, termosolar y por lo tanto, para poder continuar ese camino que ha sido muy exitoso hasta el momento, yo creo que es muy necesario que a través del Estado se convoque a todos los actores, a todos los ministerios que tienen parte en este tipo de proyectos, en que de alguna forma aúnen los criterios, aúnen la mirada. El proyecto de ley que está en curso de alguna forma solamente se refiere principalmente al tema del proceso medioambiental. Pero fuera del proceso medioambiental hay más de 150 permisos que no están en el servicio ambiental. Permisos municipales, permisos de otros organismos públicos. Y por lo tanto creemos que todavía hay mucho que avanzar en poder tener, como digo, esta unificación de mirada política, esta claridad de los criterios técnicos con que se hablan los proyectos y de alguna forma este respaldo del gobierno, que de alguna forma en este caso sí creemos que está y que ha sido un punto de partida muy importante, pero que todavía en la práctica no se ha manifestado. Como te digo, seguimos teniendo muchos proyectos terminados anticipadamente, tenemos todavía la inversión estancada, entonces yo creo que todavía falta la mirada de gobierno, que ya está bastante clara y que estamos muy agradecidos de ella, pero todavía cómo esa mirada se baja regionalmente en todas las reparticiones públicas para que esto comience a agarrar de alguna forma momentum. Y ustedes, claro, el directorio tendrá que reflexionar, el directorio de ustedes, ¿no? Se va a tomar este plazo para ver si siguen o no adelante o reingresan el proyecto de Paposo. Si dependiera de ti la decisión, ¿tú crees que, dado lo que ha provocado, ¿no?, esto que es como un síntoma de un sistema que no está funcionando en un momento que necesitamos más que nunca que haya inversión y crecimiento económico para poder cumplir todas las metas sociales que el país tiene, si dependiera de ti, ¿crees que sería importante seguir adelante? A ver, yo estoy completamente alineado y estas son las conversas que hemos tenido largamente con el directorio. Si dependiera de mí, nosotros tenemos que seguir avanzando con nuestra agenda estratégica, que es ser uno de los actores clave en Chile en transición energética. Y para ello, la forma como lo hemos logrado hacer, en el entendido de que pasan las cosas como lo que le pasó hoy día al Paposo, es que tenemos que tener muchas opciones de proyectos. Nosotros no tenemos solamente Paposo. Como digo, estamos expandiendo el proyecto Horizonte, que va a ser un proyecto que va a llegar a los casi 1000 megavatios. Estamos construyendo plantas de almacenamiento, plantas solares, y por lo tanto, creo que sería un tremendo riesgo, bajo mi responsabilidad, jugar todas las fichas en un proyecto. Nosotros tenemos que tener opciones de proyectos. Hoy en día tenemos en tramitación ambiental 7 proyectos en todo Chile, en 5 regiones.
tenemos proyectos en Perú también que están en evaluación. Por lo tanto, me parece mucho riesgo querer que va a haber un proyecto que sea el que de alguna forma sea el que marque el antes o el después. Entendemos de que estas diferencias de criterios de alguna forma nos obligan a redoblar los esfuerzos en poder acercarnos, ¿cierto?, a los distintos servicios de evaluación ambiental en las regiones, acercarnos aún más a las comunidades, y en el caso particular de Paposo, como te digo, en unos meses más evaluaremos si nuevamente todas esas conversaciones de alguna forma a nivel regional, a nivel comunal, a nivel territorial, nos permiten en unos meses más tener mayor tranquilidad respecto a lo que tenemos ahora, porque en las condiciones actuales es tremendamente difícil poder regresar al proyecto. Cuando partió este gobierno, no es ningún secreto de que el crecimiento económico no era un tema, no era una prioridad, así como que tampoco la delincuencia lo era, pero se han hecho muchos esfuerzos para que esté en el centro de lo que hoy se tiene que lograr, justamente porque es la preocupación número 1 y número 2 de las personas hoy día en Chile, ¿no? ¿Tú cómo ves esa evolución del gobierno? ¿Le crees al gobierno del presidente Boric de su interés en el crecimiento, en la inversión, como genuino? Por supuesto que sí. Yo creo que como muchos otros temas, también el presidente y el gobierno ha ido aprendiendo realmente las necesidades que ha tenido el país. Seguridad es un caso muy claro. Pero yo creo que todavía lo que insiste, y de hecho el presidente Boric estuvo con el ministro Grau en Antofagasta, estuvo en estos días, tratando de buscar cuáles eran las trabas que todavía habían en muchos proyectos de inversión que hay en distintas industrias. Por tanto, creo que el diagnóstico está claro. Yo creo que Chile necesita urgentemente buscar cómo generar más recursos para resolver los graves problemas sociales que tenemos en seguridad, en salud, en educación, en pensiones. Y claramente la forma de hacerlo es promover la inversión y el empleo. Yo creo que todavía, lo que te decía al principio, falta de que esa mirada estratégica, política, clara que tiene el gobierno, con la cual concordamos plenamente, tenga una bajada táctica en cada región, en cada zona, y que cada zona también, en esa conversación que van a tener bilateral entre el gobierno central y las regiones, vayan definiendo cuál es su vocación territorial. Antofagasta, ¿va a tener una vocación predominantemente minera o también quiere tener una vocación energética? Y así con cada región. Yo creo que uno no puede tener aquí una solución única para cada región. Cada zona, cada región, cada territorio tiene sus propias condiciones naturales, sus propios recursos, tiene sus propias miradas de largo plazo, y yo creo que falta todavía esa convergencia, ese diálogo desde el nivel central, de las autoridades que lo tienen bastante claro, se lo tiene que ver Chile, y que las autoridades regionales puedan llegar a acuerdos y converger en ciertas miradas regionales, y que eso luego permee a cada servicio público, a cada repartición, a cada funcionario, que de alguna forma sus decisiones técnicas en su área de competencia conversen con esa mirada regional y a su vez conversen con la mirada más política estratégica a nivel país. El presidente Boric ha dicho que algunos empresarios o gremios empresariales le han tenido mala, han tenido como una relación no tan buena con él. Y por otro lado, el ministro Marcel también ha dicho que el crecimiento económico de hoy, si bien no es como para andar descorchando champaña, es mucho mejor de lo que se le pronosticó al principio, ¿no? Y que eso tampoco se reconoce mucho. ¿Tú ves brotes verdes en la economía? ¿Cómo ves la situación macroeconómica y económica chilena hoy día? Mira, yo creo que si partimos de la base que Chile tiene los mejores y más promisorios yacimientos de cobre, de litio, hemos sido, como te digo, uno de los países pioneros en el mundo en inversión en transición energética, evidentemente tenemos los elementos para de verdad poder ser uno de los países que no solamente empieza a tener brotes verdes, sino que vuelva a recuperar su liderazgo en cobre, en litio, en salmón, en vino, en fruta, en energía, que el día de mañana también puede ser exportada como hidrógeno, etcétera. Entonces, si bien concuerdo con los brotes verdes, yo creo que claramente podríamos hacer mucho más. De hecho, nuestra recuperación ha sido más lenta que muchos otros países que también tuvieron pandemia, que también han sufrido los efectos de las guerras, diversas guerras que lamentablemente, ¿cierto?, seguimos teniendo en este mundo, pero han generado los mecanismos para poder tener una recuperación más rápida. Creo que Chile como que ha despegado lento. Ha despegado, sin duda que estamos mejor que hace un año, y mejor que hace 2, y mejor que hace 3, pero la velocidad del despegue, lo que a nosotros nos preocupa, es que mientras Chile está todavía como poniéndose de acuerdo cómo despegar y cómo retomar ese crecimiento acelerado, ya hay países que nos han pasado en litio. Ya no somos el número 1 en litio. Seguimos perdiendo porcentaje en nuestra proporción mundial, ¿cierto?, de producción de cobre. Seguimos discutiendo cuál va a ser nuestra visión de la industria del salmón. Mientras otros países están duplicando, triplicando la producción de salmón, en Chile estamos todavía viendo qué vamos a hacer con la industria del salmón. Entonces creo que todavía tenemos que, de alguna forma, pasar de lo intelectual, del pensamiento, a los hechos. Y en los hechos Chile todavía tiene mucho que hacer para retomar una senda de crecimiento al ritmo que nuestras condiciones y nuestras oportunidades lo merecen.
Óscar Landerreche decía que el problema era, bueno, el estancamiento económico que tiene más de 10 años o quizás tiene 15 años, y que era el problema de no tener un modelo de desarrollo. Era mucho más grave todavía, era no entender cómo nos vamos a proyectar en la economía de este siglo y cómo vamos a usar nuestras ventajas comparativas. Es exactamente eso. Déjame nuevamente recapitular lo que pasó en tema energético. Cuando Chile se dio cuenta, producto de distintas crisis que tuvimos, de grandes sequías, luego cierto el tema del gas natural, etcétera, que nosotros no tenemos una vocación de hidrocarburos porque no tenemos hidrocarburos. Bueno, Chile, luego de muchos análisis, en ese momento se armó, no me acuerdo, un grupo que se llamaba el CADE, la Comisión Asesora de Desarrollo Energético, se llamó la CCTP, la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, y toda la sociedad, todos los actores políticos, técnicos, académicos se pusieron de acuerdo en cuál iba a ser el modelo de desarrollo energético de Chile, basado en energías renovables, con mirada de largo plazo, con certezas regulatorias de largo plazo. Y mira lo que pasó. Chile en pocos años pasó de tener menos de un 5% de energías renovables, no convencionales, hay que sumar la hidráulica, hoy en día estar llegando al 70-80%. Y fue una política que pasó varios gobiernos, además. 5 gobiernos pasaron y va a seguir. Entonces yo creo que justamente eso, yo creo que en estos momentos, en el tema de la mirada de las nuevas inversiones de lo que vienen, en minería, en litio, en hidrógeno, en desalación, etcétera, yo creo que nos falta ponernos de acuerdo. Falta justamente esa mirada a largo plazo, ¿dónde quiere estar Chile año 2050? Nosotros tenemos una meta, que es ser carbono neutral 2050, que la tenemos que cumplir, es muy importante, pero como que no se ha trazado cuáles son las metas intermedias. Para llegar al 2050 es mañana. Entonces tenemos que hoy en día generar esa visión común de largo plazo, donde toda la sociedad, empresarios, empresas, gobierno, mundo académico, mundo político, sociedad civil, converjan en aquellos puntos en común y avancemos en ellos. Y eso ahora, es lo que falta. Eso evidentemente hace todo el sentido del mundo, pero ¿cómo dialoga eso con lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, acusación constitucional contra la ministra Toá? Se suma una acusación al presidente, una acusación constitucional que se baja menos de un día después, y entonces, además de 3 acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema que están tramitándose ahora, que dejan pendiente todas las leyes que están hoy día, que son muy importantes, pensiones, seguridad, reglas de uso de la fuerza, etcétera, y además la posibilidad de construir algún tipo de acuerdo. Mira, yo creo que es delicado. Estamos de alguna forma sumidos en un mundo extremadamente cortoplacista. Nadie está pensando en el Chile 2050 hoy en día, o muy poca gente. Y por lo tanto, efectivamente, hoy en día son tantas las contingencias, son tantas las urgencias de corto plazo que efectivamente nos quedamos dando vueltas en justamente cómo resolver lo que va a pasar de aquí a mañana, a la próxima semana. Es muy difícil ver grandes acuerdos políticos a 10, 20, 30 años. Y por muchas razones. Yo creo que de alguna forma el mundo está en un nivel de vertiginidad en muchos temas que nunca antes visto. Los temas de inmigración, los temas de la guerra, los temas geopolíticos. Y claro, y de alguna forma la política y los estados como que de alguna forma han quedado un poco offside en esto. No han logrado adaptarse en sus mecanismos políticos, regulatorios, democráticos para poder ir resolviendo estos temas de corto plazo, pero sin nunca perder la mirada de largo plazo. Y efectivamente pasa eso. ¿Hace cuánto tiempo que en temas energéticos no se discute una ley de largo plazo en Chile? ¿Hace cuánto tiempo que no se discute en profundidad, por ejemplo, la reforma a la distribución o una nueva reforma a la transmisión? O, por ejemplo, seguimos con la ley de energías renovables que decía que teníamos que tener al año 25, el próximo año, un 20% de la matriz y llevamos en más de 70%. O sea, te fijas, hay que actualizar esa meta, claro, por lo menos. No tenemos como el tiempo de sentarnos a compensar todos estos actores. Ok, redactemos, discutamos las leyes que van a permitir retomar ese crecimiento a largo plazo en minería, en agricultura, en tecnologías de la información, en inteligencia artificial, porque nos quedamos sumidos siempre en la pelea chica, en la pelea corta. Y eso le hace un tremendo daño al país. Ahora hemos hablado harto de lo que le falta al gobierno, a al que vendrá, pero hablemos de qué es lo que le falta a las empresas. Tú has sido bien crítico de algunas empresas, por ejemplo de Enel, que hiciste unos tweets bastante duros contra ellos, y fue antes del último desastre que protagonizó esa empresa con cortes de luz masivos. Diciendo también, bueno, hay algo, o sea, la concesión que se otorga tiene que también tener una reciprocidad en términos del servicio que se entregue, de esa calidad, ¿no? En términos generales, ¿qué crees tú que el empresariado también tiene que mirar de otra manera o avanzar o modernizarse de acuerdo a los desafíos que tenemos hoy día en Chile? Yo creo que las empresas de alguna forma también estamos sumidos en lo que acabamos de decir, esta mirada de corto plazo, la contingencia, el día a día, y cuesta mirar largo. Y eso, insisto, no es solamente un resorte, un problema que tienen los estados, los gobiernos, también tenemos las empresas. Y evidentemente ahí la responsabilidad que tenemos las empresas es generar esas inversiones, ese desarrollo y ese empleo que es el motor de los países. En los países, la gran mayoría de los países, ¿cierto? Somos el mundo privado
que respondiendo a las señales económicas y a la regulación, ¿cierto?, que está disponible, generamos las inversiones necesarias para que los países sigan desarrollando, creciendo y mejorando la calidad de vida. Yo creo que también ahí las empresas tenemos que profundizar esa comunicación, ese diálogo que tenemos que tener con todos los actores. Hoy en día los proyectos no son una cosa aislada. Un proyecto es una cosa viviente, es una cosa que cambia el territorio, es una cosa que genera externalidades positivas y negativas que hay que reconocer de forma transparente y honesta, ¿cierto? Porque finalmente los proyectos son de alguna forma el vecino nuevo, que llega a un territorio que probablemente durante muchas décadas o años o siglos funcionaba de cierta forma, y al llegar un proyecto, al llegar una empresa, eso cambia, ¿cierto? Para bien y para mal eso cambia. Y ese diálogo hay que hacerlo muy anticipadamente. Nosotros tenemos 40 años prácticamente en la industria energética en Chile, estamos presentes en 9 regiones, y hemos logrado poco a poco ir entendiendo ese diálogo, esa nueva forma de hacer negocio. Y la verdad es que la respuesta que hemos tenido de la sociedad ha sido muy buena. Nosotros hemos tenido en general muy poca conflictividad en los proyectos, y yo creo que la principal razón no es que seamos mejor técnicamente, si al final la ingeniería es la ingeniería, ¿cierto?, y la tecnología es la tecnología, pero el cómo aplicarla en el territorio con una mirada lo más responsable, transparente y honesta, reconociendo los errores con la misma transparencia y honestidad que uno reconoce los aciertos, entablando un diálogo social muy profundo, como digo, en Antofagasta el año 2018, que estamos conversando con todos los grupos de interés en Taltal, en Paposo, en Antofagasta, es lo que permite que de alguna forma el proyecto de alguna forma termine insertándose y cayendo en terreno fértil para poder, con todos sus defectos y todas sus virtudes, desarrollarse y crecer prácticamente como un ser vivo, ¿ah? Es humanizar los proyectos, es humanizar los negocios, y que al final entender de que los negocios están para el servicio de las personas y no al revés. Y ese proceso es un proceso largo que las empresas y las personas que estamos en el mundo privado tenemos que profundizar, tenemos que buscar siempre mejores prácticas, tenemos que realmente ser súper honestos, como digo, en lo bueno y en lo malo, y en ese camino, bueno, estamos todos responsables de avanzar y empujar ese carrito que también es largo y es tremendamente difícil de encontrar la receta común. Es mucha honestidad, mucha transparencia y mucho diálogo. José Ignacio Escobar, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. Gracias, Paula, encantado. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos acá con más Influyentes en CNN Chile y nuestro siguiente invitado, Pablo Ceballos, experto en crimen organizado. Espérennos. Y ya estamos de vuelta acá con más Influyentes en CNN Chile con nuestro siguiente invitado, Pablo Ceballos. Bienvenido. Muchas gracias, Paula, muy amable. Bueno, tú has escrito un libro que se llama Un virus entre las sombras, en que cuentas además cómo es el crimen organizado, cómo opera el crimen organizado, y donde también pones, digamos, a disposición del libro tu experiencia como 20 años como oficial de carabinero. ¿Cómo fue el paso, Pablo? Partamos por ahí, de ser oficial de carabinero, conocer esta realidad desde ahí, a transformarte en un asesor y consultor y experto en crimen organizado. Bueno, como todo, yo creo que ha sido un aprendizaje, porque en los 20 años que yo tuve en Carabineros, las modalidades de crimen que observamos no las vimos. Habían algunos indicios de que estaban llegando ciertas cosas, habían algunos elementos que nos podían pensar que a lo mejor no teníamos la capacidad que suponíamos que teníamos. Y luego, cuando me retiro, y llevo 12 años ya trabajando en materia de crimen organizado en América Latina, uno observa que habían componentes más comunes pero más ocultos. Esa transición para mí fue muy importante, un continuo aprendizaje, pero también me enseñó o me ayudó a aprender que no todos sabemos todo respecto a esto. Esto es un aprendizaje continuo, porque las dinámicas de criminalidad están cambiando muy rápido también. Bueno, exactamente, y como pones tú en tu libro, hasta los ladrones tradicionales chilenos se dan cuenta mejor que nadie cómo es este crimen distinto. Tú dices en tu libro también que Latinoamérica se ha transformado en el Silicon Valley del crimen organizado en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que atrae, qué es lo que ha creado dentro de nuestra región este medio ambiente favorable al crimen organizado? Mira, lo que nosotros estamos observando es que hay componentes que llevaban años gestándose, pero que se visibilizan muy fuerte después de la pandemia, principalmente porque hay una retracción del Estado, ¿no?, en forma global en América Latina. Lo que nosotros hablamos como Silicon Valley es porque las estructuras que antes se demoraban 30 años de crecer para poder salir de un entorno, salir de una cárcel, por ejemplo, avanzar por un país y avanzar a otro país, tenían un proceso bastante largo. Y hoy día vemos que esas estructuras en 5 o 6 años están logrando muy rápida y muy efectivamente. El caso ejemplar es el Tren del Agua, ¿no es cierto? Ese es el principal caso que podemos decirlo. ¿Qué es lo que hace que esta forma sea exitosa? Probablemente el método, que es una combinación de violencia irracional, control del territorio y desafío a los estados.
que creo que esa combinación, ese método exitoso, hoy día lo vemos en estructuras como el Tren de Aragua, pero estamos observando cada vez más fuerte en Ecuador, que ya las estructuras están saliendo desde Ecuador y avanzan lamentablemente hacia el sur, ya con presencia en Perú, probablemente hay algunos indicios con presencia en Chile, en el caso de los lobos, y por lo tanto el componente esencial tiene que ver con la violencia y con otro fenómeno que es muy complejo, que nos puede golpear fuerte, que es la gobernanza criminal intrapenitenciaria, o sea, que los criminales dominen la cárcel en vez que el Estado sea el que domine esa cárcel. Claro, y vamos a hablar de cárceles, que es uno de los temas que está planteando en Chile, construir más cárceles porque hay sobrepoblación. Quiero que también conversemos y partamos por lo que ha sido un tema que ha golpeado la opinión pública, que son estas balaceras dentro del CESFAM, el miedo con que trabajan allí enfermeras, doctores, la violencia cotidiana y la amenaza que tienen de estos grupos de crimen organizado de ir a rematar personas adentro o de amenazar a todas las personas ahí. ¿Tú crees que es una buena idea que los militares custodien a los CESFAM, por ejemplo, o a los hospitales como infraestructura crítica? Bueno, son los desafíos que tienen que ser analizados con mucha calma, de forma muy experta y con muchas opiniones también al medio, por varios motivos. Primero, el fenómeno global, ¿no es cierto? No solamente crimen organizado ni delincuencia, el fenómeno global es la violencia y cómo en nuestra sociedad pareciera que la violencia se está convirtiendo en el método de la resolución de conflictos de cualquier naturaleza. Eso es muy grave. ¿Ya? No necesariamente puede haber violencia en el CESFAM producto del crimen organizado o la delincuencia. Puede ser que alguien se sienta que fue pasado a llevar y la forma de ejecutar un acto de venganza sea esta violencia. Entonces, cuando uno tiene el componente de la violencia en forma genérica en una sociedad, uno dice, bueno, vamos a poner soldados a resguardar esto como infraestructura crítica. La pregunta que uno tiene que hacerse por las experiencias que uno observa en el extranjero es si los soldados que van a estar ahí van a ser preparados para custodiar eso como infraestructura crítica y no como un recinto militar en tiempos de guerra, por ejemplo. Ya, porque ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo? La diferencia es tremenda porque, por ejemplo, las policías, aunque sean policías militarizadas, están preparadas y enseñadas para tratar permanentemente y en forma cotidiana con las personas, ¿cierto?, con los ciudadanos. Los militares no tienen esa preparación, los militares tienen una preparación distinta, pero sí hay cuerpos especiales de militares que se preparan para tener esa relación con las sociedades en zonas de conflicto, ¿ya? Y por lo tanto la definición es que si se va a tomar esa decisión, las misiones sean muy específicas, las atribuciones estén bien determinadas para que el militar también tenga el incentivo del resguardo de esa infraestructura crítica, pero también existe el riesgo que al tener militares custodiando esa infraestructura, organizaciones criminales vean que esa es la oportunidad de desafiar al Estado. Y que lo tomen como un incentivo para desafiar ahora a los militares. Demostrar el poder de fuego. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en las balaceras que tú me comentabas, es que no solamente hay que entenderla como enfrentamientos entre criminales que buscan quitar rivales, etcétera, sino como manifestaciones de poder. ¿Ya? Es la demostración del poder que yo tengo, tanto de armamento, de munición, como también económico, para poder reponer ese armamento de munición y de esa forma demostrar que soy el que domina ese entorno. Esa es una demostración semiótica muy común en América Latina y muy peligrosa, y hay que entenderla porque si uno pone a pensar que hace un tiempo atrás el debate era cuánta munición gastaban las policías en sus entrenamientos diarios, en comparación a 150 tiros ejecutados en un puro lugar, hay una diferencia abismal entre el entrenamiento policial y lo que hacen los criminales. Por lo tanto, claro, son discusiones necesarias de hacer. ¿Por qué? Porque una de las características del crimen organizado que observamos hoy día en la actualidad es suplantar el Estado. Y probablemente en Bajos de Mena, ese CESFAM es el Estado. Es la mayor presencia del Estado. Es el símbolo del Estado que está ahí, ¿no? Entonces, también hay que entender que quizás el objetivo sea sacar el CESFAM de ese lugar. Porque ya ese centro de salud no es lo mismo. O sea, una señora que a las 7 de la tarde necesita ir con su hijo al médico lo va a pensar 2 veces si va a la urgencia, porque puede enfrentarse en estas dinámicas de peleas internas, flujos de guerra, criminal, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que fortalecer no es solamente blindar ese CESFAM, sino aumentar la presencia del Estado para que el objetivo de las organizaciones criminales no sea sacar el Estado de ahí. Ya. Y el tema, los argumentos que das tú, Pablo, son justamente los mismos argumentos que han dado los militares, porque ellos no quieren participar de la ayuda al combate al crimen, justamente por la razón que has dicho tú, que ellos están preparados para la guerra, tienen otras reglas, hacer el máximo daño, digamos, y las policías al revés interactúan con las personas para hacer el mínimo daño y poder restablecer el orden público. Pero por otro lado, el gobernador Orrego, por ejemplo, o el alcalde Bodanovich, o alcaldes de todos los colores políticos, piden con desesperación que los militares, justamente porque representan el poder del Estado, con esas armas, ¿no?,
se desplieguen en el territorio para que muestren que el Estado no está vulnerable, que existe y que por lo tanto las personas se sientan, aunque sea de manera psicológica, más segura. Uno podría pensar desde ese punto de vista que, claro, si hay militares desplegados en un CEFAM, probablemente las personas van a sentir que estarán más seguras al ir allí o estar en sus barrios. O lo mismo pasa a las horas en que hoy día la gente se está guardando antes. Si hubiera militares desplegados, sentirían una tranquilidad mayor, de seguro. ¿Qué crees tú que acá tiene que tomar en cuenta la decisión, que es una decisión política finalmente, ¿no? Se están tramitando las reglas de uso de la fuerza, se está pidiendo una definición clara de qué es infraestructura crítica, pero hay una petición ciudadana, además del 80% de la gente, de que preferiría, quisiera, sobre todo dado que gastamos muchísimo de nuestro presupuesto nacional en las Fuerzas Armadas. Claro, absolutamente. Es un tema que ya está inserto, ¿no es cierto?, en la opinión pública y hay que tomar decisiones respecto a eso, no hay que prolongarlo. Lo que yo creo que es importante también, junto con analizar esa posibilidad, es analizar las causas de ese problema. Yo creo que las fuerzas de tarea policiales, del Ministerio Público, tienen que entender por qué hay una dinámica de violencia en esa zona y lograr, una vez comprender eso, entender cuál va a ser la proyección de eso, ¿no? Es la eterna discusión que nosotros vemos del ajuste de cuentas. Esto fue un ajuste de cuentas, bueno, va a venir otro ajuste de cuentas y otro, hasta que no entendamos que realmente es lo que está sucediendo. Yo creo que las reglas de uso de la fuerza es algo prioritario para tomar esa decisión, la regla del uso de la fuerza y también la interpretación de esas reglas, porque puede suceder que a lo mejor algún tribunal interprete diferente esas reglas si no están bien establecidas en un reglamento claro y efectivo. Pero indudablemente la presencia militar, creo yo que tiene que ser, o los modelos más exitosos que hemos visto, son momentos puntuales, operaciones puntuales, ¿no es cierto?, objetivos definidos y un retiro más o menos relativamente rápido de la fuerza. La prolongación de fuerzas militares en territorio genera lógicas de corrupción también. Eso ha pasado en México, ¿no? Es que se cita siempre como el ejemplo. En Ecuador también. Claro. Está pasando hoy día, no nos olvidemos que en Ecuador desde hace un tiempo a la fecha, las cárceles más peligrosas están custodiadas por militares en el interior y en el exterior. El problema es que lo que costaba ingresar un celular ilegalmente a las cárceles cuando no estaban los militares eran, ponte tú, $500 y hoy día cuesta $5.000 hacerlo. Ese dinero, ¿no es cierto?, de cobro más caro es porque se están pagando otras lógicas de corrupción para poder ingresar los teléfonos, los equipos o las drogas, y eso significa que la posibilidad de corrupción por dinero es muy alta. Entonces, yo creo que uno de los fenómenos más peligrosos que podemos hacer es proyectar por mucho tiempo, sin un objetivo definido, la presencia de fuerzas militares para fenómenos que son intrínsecamente policiales. Porque yo creo, Paula, que aquí el concepto es el siguiente. El nuevo crimen organizado que estamos observando tiene un componente muy diferenciador a lo que hemos visto antes. Tiene la capacidad de desafiar al Estado, amenazar la democracia y romper el Estado de Derecho. Eso es lo que diferencia el crimen organizado hoy día. ¿Y por qué? Porque se han convertido en poderes tan fuertes que pueden pactar con el Estado. Ya no es necesario que puedan corromper al Estado ni que entren en guerra con el Estado, pueden pactar. Entonces, en la medida que nosotros no definamos bien cuáles van a ser las reglas del uso de la fuerza para enfrentar esta amenaza y volverlo a un problema policial y no convertirlo en un problema permanente de la democracia y el Estado de Derecho, yo creo que ese es el gran objetivo que tenemos que tener, claro, como y país. Para que los militares, como dices tú, no se sientan disuadidos a actuar y que entonces pareciera que los grupos de crimen organizado tienen más poder que los militares, ¿no? Si se les enfrentan. Y que sería un mensaje terrible. Terrible, claro, y peor de lo que estamos. Pablo, tú también hablabas mucho en tu libro de las cárceles que ya se han transformado como parte, como un cuartel central, digamos, del crimen organizado. Entonces, esto de mandarlos a la cárcel ya no es lo que era tampoco, ¿no? Y tienen dinámicas de trabajo al interior que son muy prósperas, ¿no? Y que además les permiten tomar, digamos, mayor control del Estado, mayor control de la situación. En Chile estamos, ya el ministro Cordero lo ha dicho, se va a construir una nueva cárcel probablemente en el terreno que está acá al lado de la expenitenciaría, aquí muy cerca del canal. Pero es una cárcel que ya parte con, digamos, aunque se construye y se logre sin permisología construirla muy rápido, ya el déficit de carcelario que hay ya va a partir, digamos, sobrepasada, ¿no? ¿Qué crees tú que debiera ser una política carcelaria eficaz para este tipo de crimen, como estás describiendo tú, en el cual ir a la cárcel, la verdad es que ya no es un castigo? Sí, yo partiría diciendo que en los últimos 30 años, en América Latina, las organizaciones criminales transnacionales, o sea, que han salido de un territorio, han surgido de una cárcel, ¿ya? En el caso del primer comando de la capital en Brasil, el comando Vermelo, los choneros, los lobos, los tiguerones, en el caso del Tren de Aragua. Entonces hay un componente que
uno tiene que preguntarse por qué de diferentes países surgen estructuras criminales con esta vocación. El componente se llama gobernanza criminal intrapenitenciaria. ¿Y por qué? Porque entender el crimen organizado yo creo que hay que entenderlo como un modelo económico que pretende tomar las ganancias de las economías ilícitas e inyectarlas en las economías formales. Y la gobernanza criminal ha convertido a las cárceles en verdaderos centros de negocios muy rentables. O sea, tú tienes que pensar que una dosis de una droga al interior de una cárcel puede costar entre 7 y 10 veces más caro de lo que cuesta afuera. Y si, por ejemplo, en el caso chileno, el 82% de las personas privadas de libertad se declaran consumidores de droga, si tú logras tener el monopolio del control de venta de droga interna en una cárcel, tu negocio es 7 a 10 veces mejor que si lo tienes afuera. Aquellos que no consumen droga, por ejemplo, tú los puedes extorsionar por seguridad, por alimentos, porque duerman en una colchoneta, porque lo visiten sus familiares. Entonces, el circulante de dinero que puede generar una cárcel es tremendamente fuerte para el incentivo de la formación de estas gobernanzas criminales que dicen, bueno, si logramos gobernar una cárcel, gobernemos el territorio de afuera. En Chile, por ejemplo, no muchos países lo tienen, pero en Chile, por ejemplo, está permitido que los privados de libertad tengan dinero en efectivo dentro de un recinto penitenciario, lo que incentiva obviamente estas lógicas de corrupción, y no es poco el dinero que se les permite, se lo determinan cada uno de los encargados de los centros penitenciarios, pero puede llegar a ser 2 UTM lo que puede importar. Entonces, yo creo que la respuesta al problema carcelario es más que el problema carcelario, es modificar las formas como entendemos nuestro sistema penitenciario, y eso involucra nuestra fuerza penitenciaria, que tenemos que trabajar a que avance muy fuerte a profesionalizarse. Tenemos que lograr diferenciar y segmentar los criminales según ya no su categoría de peligrosidad criminal, sino su pertenencia criminal a estructura. Dependiendo a qué pertenecen. Hay que volver a modificar los modelos para poder generar las lógicas de segmentación, ¿no es cierto?, criminal al interior de las cárceles, para evitar que líderes criminales puedan tener una comunicación permanente con otros criminales. Nosotros en Chile estamos pidiendo la extradición de Larry Changa, ¿no?, uno de los 3 hombres más importantes del Tren de Aragua. Probablemente si se entrega esa extradición, en nuestra cárcel vamos a tener el primer PRAN dentro de una cárcel en Chile, es algo histórico. Y ya tenemos muchos integrantes o supuestos integrantes de estructuras como el Tren de Aragua en diferentes cárceles de Chile. Entonces, creo que el fenómeno tiene que ser visto muy fuerte desde afuera, pero tiene que ser un fenómeno que no es solamente construcción de cárceles. Uno puede construir una cárcel en este estudio, es cosa de dinero, uno puede hacer la infraestructura. Pero sí que esta infraestructura tenga algún tipo de reglamento, segmentación, claro, control criminal, de la cárcel, finalmente, porque si hacen lo que quieren desde la cárcel y tienen negocio, la verdad es que... Es difícil y es el desafío. Pero ¿por qué es un desafío que no tenemos que decir que es un problema de ahora? Lo que pasa es que nosotros no teníamos estas características criminales antes. Claro. Y si las teníamos, podíamos reducirlas y segmentarlas en la cárcel de máxima segura, por ejemplo. Hoy día esto está empezando a ser... Está teniendo 2 fenómenos bien complejos. Por un lado, nuestra delincuencia común, la chilena, está en un proceso de transformación de su operatividad, pero también de su morfología. Ya no son solo clanes familiares, sino más bien son estructuras en red que potencian otras cosas. Ese cambio es muy fuerte. Y por otro lado tenemos el ingreso de estructuras criminales de origen extranjero que vienen con métodos diferentes. Estos 2 fenómenos van a tener que chocar alguna vez. Ya están chocando en las calles y también van a chocar en las cárceles. La pregunta es si este choque va a ser violento, o va a ser asociativo o una mezcla de ambos factores. Claro. Y ese es el desafío. Y tú lo cuentas también, Pablo, no sé, el desconcierto de lo que son los ladrones tradicionales chilenos que se llaman choros viejos frente a este crimen organizado, ¿no? Como que tiene una lógica completamente distinta a la de ellos, en el sentido de la violencia, en el sentido además de tratar de, ellos, lo que tú describías, trataban de pasar como piola, no hacer alarde de que eran delincuentes, mientras que acá al revés, se trata de mostrar la violencia y mostrar ese rol delictivo para generar miedo alrededor. Sí, bueno, el fenómeno de la visibilización del crimen, ¿no es cierto?, y la apología del crimen es un fenómeno bastante transversal, ¿eh? Hoy día observamos que hay muchos niños que no están en los circuitos criminales, pero que se sientan de alguna forma, se quieren vestir, etc. Durante el estallido social, vimos muchos rayados que era lenguaje COA, el lenguaje que se utiliza dentro de las cárceles en los rayados murales. No creo que las personas que estaban ahí manifestando diciendo esos rayados venían de las cárceles, sino que es una modalidad, es una especie de simbología que hay que observar y estudiar. Porque esta especie de apología a la criminalidad, apología a la violencia, en realidad también es una apología al no Estado o una apología a vivir en no sociedad. Y es un fenómeno complejo porque son loop que uno es difícil de poder decir cuándo lo paramos, cuándo lo frenamos.
En Italia, por ejemplo, esto empieza a cambiar y se empiezan a generar las políticas de educación para la legalidad después que asesinan a varios jueces, entre ellos pues, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, y el Estado o la sociedad en sí misma le dice al Estado, ¿sabes qué? Basta. Claro, Basta de esta violencia. en el caso acá sería, basta esta narcocultura, ¿no? Que es un estilo de vida completo. Claro, basta de esta especie de contracultura que está surgiendo, pero también, ¿qué ofrecemos a cambio de eso? Porque esto es teoría de los incentivos, ¿no? Si uno se puede hacer la pregunta, ¿qué hace que un niño o un adolescente quiera entrar a un circuito criminal? Puede tener varios incentivos, económico, pertenencia, seguridad. Paula, seguridad, o sea, el niño se siente más seguro en la estructura criminal que fuera en su entorno. La pregunta es, ¿qué incentivos tiene el Estado para que ese niño no entre? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Si hay un desnivel entre los incentivos criminales y el incentivo del Estado, la lucha está perdida. Y hoy día lo hay, ¿o no? Porque Hoy ¿cuál es día el lo hay. incentivo del Estado? Por ejemplo, los niños que son desertores escolares hoy día. Los niños que en la pandemia se perdieron y están atrás. O los mismos niños que están participando en actividades delictivas como soldados. Pero ¿cuál es la contraparte? O sea, ¿qué se les puede ofrecer? ¿Qué prevención posible ves tú? No, y lo que es quizás más complejo, los niños infractores de ley, ¿cómo son revictimizados, incluso bullying, por querer entrar en procesos de reinserción? Y el Estado está protegiendo eso, está evitando que un niño que quiere salir de los circuitos criminales pueda ser protegido en ese ambiente, es la gran pregunta que tenemos. Yo creo que uno de los incentivos que podemos generar es, primero, o sea, para poder entender, primero hay que entender dónde estamos, qué está pasando, cómo es el reclutamiento temprano de menores, qué comparación tenemos en otros países. Por ejemplo, lo que nosotros vimos en Ecuador, que nos preocupa bastante, es que ciertas estructuras de narcotráfico o de narcotraficantes están tratando de financiar equipos de fútbol barriales, ¿no es cierto?, pero enfocados en niños y en lugares donde no hay un gran conflicto actualmente. Y desde allí desplegarse, en el fondo, tener ese vínculo. Claro, con los y también van fomentando lógicas de barras, ¿no es cierto?, de afición a esto. Y lo que vemos es que cuando ese territorio entra en un conflicto con otro grupo, esos niños se activan de alguna forma, ya tienen un sentido de pertenencia, se sienten más cercanos a eso y a quien financia eso. También hemos visto cómo algunos criminales están interesados en tomar el control de los centros de reinserción, o sea, evitar que la cadena sea tremendo. Y por otro lado, lo que vimos en una investigación con Douglas Faraya en Ecuador fue que niños ya adultos, pero adultos recientes, 18 años, que logran salir de estos circuitos, los ponen en programas del Estado a trabajar, en instituciones estatales. Pero nosotros hablamos con ellos y llevan 3 meses sin sueldo. Entonces la posibilidad de que continúen en eso es difícil. Claro, ese es el problema. Pero tenemos una visión importante. Yo creo que podemos ver hacia el futuro en países que están más afectados que el nuestro, ¿no es cierto? Y en ese aprendizaje de las cosas que uno está observando, deberíamos trabajar rápidamente en las políticas públicas que sean sustentables, que sean sostenibles, pero sean políticas de Estado, no políticas de gobierno. Porque si no, cuando hay un cambio de sensibilidad política, esas políticas se acaban y empiezan otras. Y quizás el mensaje que uno podría decir es que el crimen organizado pretende permanecer largamente en el tiempo en un país. Por lo tanto, todas las sensibilidades políticas van a ser alguna vez gobierno. Y lo que hay que entender es que necesitamos un diagnóstico único, un consenso común, y enfrentar estas políticas de largo aliento, pero con la capacidad que puedan ser reestudiadas respecto a si los efectos son lo que esperábamos o no. Claro, pero que no haya un continuo ensayo y error, sino que haya continuidad en las políticas. ¿Qué pasa con carabineros, con las policías? Porque como tú decías, Pablo, son los llamados a resguardar el orden público y a lidiar con esto, pero ¿qué? Este tipo de crimen los pilló desprevenidos, no lo vieron venir, tienen demasiados otros problemas. Porque la verdad es que, claro, debiera ser la policía, que tú conoces muy bien, fuiste oficial de Carabineros 20 años, la que debería hacerse cargo de esto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que están en un proceso de aprendizaje, pero que no ha sido sencillo por varios motivos. No nos olvidemos que Chile vivió un estallido social, que la legitimidad policial se vio un poco afectada, bastante afectada, ¿no es cierto? Sobre todo del policía que tenía que estar en los barrios, porque todo era orden público, ¿de acuerdo? Eso afectó, después vino la pandemia y ahora saliendo de esos problemas viene esta nueva ola de violencia, ingreso de crimen organizado internacional, transformación de la delincuencia chilena y están en un aprendizaje. Yo creo que lo que nosotros debiéramos tratar de entender es que teniendo solo 2 cuerpos policiales o un tercer cuerpo si consideramos la policía marítima y un solo ministerio público, uno debiera exigir que trabajen en forma más unificada,
que no haya tanto celo institucional en la lucha contra el crimen organizado. Quizás el modelo... ¿Ahí hay una competencia? Siempre ha existido las competencias. Claro, pero digo, no hay, digamos, son instituciones distintas, entiendo que compiten desde ese punto de vista, pero en una labor tan importante no hay espacios de colaboración. Lo que pasa es que Carabineros es una policía esencialmente preventiva y la policía de investigación es una policía esencialmente de investigación. Hoy día, por razones de la contingencia, ambas funciones Carabineros las está desarrollando, investigativa y preventiva. Y siempre, más que una competencia, hay un celo muy profesional de trabajar en forma institucional, solamente mi institución. De hecho, dentro de las instituciones también hay celo de los servicios institucionales de yo voy a ver esto, yo hago esto. Yo creo que hoy día una de las formas de entender que la criminalidad que enfrentamos funciona en red y la forma de enfrentarla es en red. No hay otra forma en forma individual. Y una de las cosas, o el camino correcto, yo creo que tiene que ver con las fuerzas de tarea integradas no solamente por policía, sino por el Ministerio Público, pero que además esas fuerzas de tarea tengan una forma de comunicación del objetivo, de los logros o de la amenaza. Yo creo que el gran problema que nosotros hemos tenido en Chile es a veces tener diagnóstico un poco desfasado, no sé si por buenismo, porque quizás nos da un poco de vergüenza decir que sí, éramos corruptos o tenemos muchos antecedentes de corrupción. Por ejemplo, no te olvides que hace, no sé, 10, 12 años, Chile era un país de tránsito de drogas. Claro. Y en realidad no era un país de tránsito de drogas, se estaba consumiendo bastante droga. Pero cuando uno tiene un discurso oficial, las políticas públicas se enmarcan en el discurso oficial. Lo importante es tener un diagnóstico bastante más actualizado. Y la integración de los esfuerzos policiales, la integración de los esfuerzos del Servicio de Impuestos Internos, de aduanas, de los diferentes servicios que pueden, la integración de la educación, del Ministerio de Educación en este enfoque para luchar contra el crimen organizado es clave. O sea, sin eso es difícil poder tener efecto. Se nos acaba el tiempo, Pablo, pero ¿qué dirías tú como prioridad hoy día que debiera tomar la sociedad completa, digamos, todos los poderes del Estado, la sociedad civil, hoy, de cara a tratar de construir algo que nos prevenga de todas estas situaciones que estamos viendo ahora o de enfrentarlas de otra manera? Mira, yo creo que es una construcción en bloque, pero las prioridades son primero tener un diagnóstico compartido de qué estamos enfrentando. ¿Qué creo yo que estamos enfrentando, como muchos países en la región? Una amenaza existencial a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Por la capacidad que está teniendo este crimen. Una vez que tengamos este diagnóstico compartido, que nadie piense que esto no es exagerado, no es exagerado, tenemos que avanzar en cosas prioritarias, ¿no? La triage, si entráramos al paciente de Chile a una urgencia, tendríamos eso. Las cárceles son muy importantes, pero es el sistema penitenciario en su conjunto, sin dejar de poner atención en los sistemas de internación provisoria para menores de edad, que también son centros de reclutamiento. Eso es fundamental. El segundo punto es entender los flujos económicos detrás del crimen organizado. Y yo creo que hay que poner mucha atención por nuestra condición marítima portuaria a nuestros puertos. Creo que el gran problema que ha tenido Ecuador hoy día, un fuerte componente de la violencia ecuatoriana tiene que ver por el control de los puertos de Guayaquil por estructuras criminales. Yo creo que esos son los puntos iniciales para empezar una discusión seria respecto a esto. Y respecto a fenómenos criminales, yo creo que deberíamos poner muchísima atención al fenómeno extorsivo, que ha entrado muy fuerte en la región, que está muy fuerte en Perú. De hecho, hay una huelga en Perú de camioneros por este fenómeno extorsivo y que está entrando muy fuerte a Chile. Pablo Ceballos, autor de este muy buen libro, Un virus entre sombras, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.